¿Sabes qué? En 1999, aunque el pasado no tenga arreglo, pero yo sigo pensando que de las cosas más terribles que le ha podido ocurrir al periodismo es la no utilización del background para que se puedan entender algunas cosas. Tengo que recurrir a él, necesariamente, hasta por formación profesional. En 1999 aquí, cuando salía de su posición para dar paso al presidente Luis Abinader, al presidente Hipólito Mejía, el presidente Leonel Fernández, en esos procesos de transición que siempre convocan a muchos apresuramientos y muchos pendientes. Había un caso que tenía que ver con todo este proceso de privatización de algunas empresas del Estado, y dentro de esas empresas estaba el caso de la tabacalera. Lo recuerdo porque fue justamente en esos 3 meses de transición cuando el que era presidente de la Comisión de Liquidación de la Tabacalera, que después fue diputado y que recibe el nombre de Adalberto Rosa de Santiago, Adalberto Rosa emitió una resolución ahí, en esa rapidez de ese momento, donde él otorgaba, como presidente de la Comisión de Licitación, un documento en el que él legitimaba como dación en pago el Colegio La Esperanza, que era parte de lo que era el colegio, que era una estructura para los estudiantes y fue una conquista de los trabajadores de la tabacalera, el Colegio La Esperanza. Él mismo, como juez y parte, presidente de la comisión, él cogió eso, y eso implicó cerca de 80 millones de pesos. De eso ocurre. Y ocurre con mucha frecuencia en los procesos de transición. ¿Y por qué yo digo esto? Y a lo que me voy a referir. Me voy a referir precisamente a el decreto reciente del presidente Luis Abinader, después de una sentencia de la Suprema, que no dejaba más caminos legales, parece, que el presidente derogaba uno de los últimos que había firmado el presidente Danilo Medina, que es el 270-20, y con eso dejó cancelado ese permiso de construcción del Aeropuerto Internacional de Bávaro. Se han dicho muchas cosas, se pone fin a una especie de batalla entre los dos grupos económicos más poderosos de la zona, evidentemente, que es el Grupo Abrisa, dueños de Capcana, y los promotores de AIB, Aeropuerto Internacional de Bávaro, y el Grupo Punta Cana, de ese aeropuerto. Pero mucho más allá de todo el tema de esas peleas corporativas al margen, yo creo que nos remonta también a la historia que uno de los puntos más criticados y que más urticaria ha creado, y que fue, yo pienso, que un detonante importante para lo que sucedió después, fue precisamente, además de la idea de construir un aeropuerto ahí en la zona turística de Bávaro, que arrancó hace unos cuantos años y se hizo una realidad a finales del gobierno de Danilo, sin contar las historias aquí para la construcción de algunos aeropuertos, y eso tiene mucho que ver con la historia realmente de Aerodón, cómo surge todo esto y la necesidad de que fueran privatizados, pero ese no es el caso. Hubo elementos importantes que tienen que ver con lo que se hizo y el apresuramiento de esos momentos de la transición, cuando el 18 de julio salió la licencia ambiental, la supuesta licencia ambiental. O lo que ocurrió entonces después, unos días después, cuando llegó el decreto del presidente Danilo Medina, dando luz verde, y en agosto ya estaba llegando la autorización del IDAC para iniciar la construcción. O sea, dentro de todas las críticas que se han hecho, fue todo ese proceso dentro del cambio que se hacía en cortísimo tiempo de la transición, y por eso esa construcción arrancó, porque ahí mismo cambió el gobierno, el IDAC tenía una nueva administración, la nueva administración había declarado el proyecto como lesivo al interés público, ahí comenzó todo el proceso de la batalla legal, ahí comenzaron los promotores, por ejemplo, del Aeropuerto Internacional de Bávaro, que pedían que se anulara la declaración del IDAC, que los dejaran seguir con el proyecto, y eso pasó a mano de los tribunales y sobre todo al Tribunal Superior Administrativo. Hay toda una historia respecto a esto, pero ¿cuáles argumentos, además de los procesos legal y la anulación del proyecto, que
ahora corona el presidente Luis Abinader. Bueno, cuando llegó la nueva administración del IDAC, dijeron ellos que faltaron permisos, que faltaron procesos administrativos por completar y que eso parecía lesivo. Invitaron a los promotores del proyecto a que llevaran entonces todo lo que faltaba, pero todo lo que faltaba no fue otra cosa más que producto precisamente de esto que se hace al vapor, de muchos proyectos y que no es nuevo, que siempre se ha hecho. Algunos pasan como si nada, como fue el caso de la tabacalera. Por eso pongo el ejemplo. Pero ahora la realidad es distinta, porque la gente está más atenta, está más pendiente, tiene más información. Y la verdad, ese decreto que Abinader dice que Danilo se excedió en sus funciones porque fue un decreto que asignó a la empresa que iba a construir el aeropuerto, cuando el presidente lo único que podía hacer era que, en este caso, autorizara que se construyera el aeropuerto en algún lugar determinado. En ese sentido también, bueno, ahí está la batalla legal, lo que dicen los tribunales, lo que dice que debió pasar con todo el proceso de licitación. Pero en conclusión, respecto a esto, el aeropuerto, que no ha sido prohibido como tal, aparentemente, sino que fue anulado, y como está, de la forma en que estaba concebido, si los promotores quisieran seguir sus planes, tendrían entonces que presentar todos los estudios, todos los diseños, sacar los permisos, hacer el proceso nuevamente, pero todos esos procesos fueron volados precisamente en esos apresuramientos que se dan aquí, en los cambios de construcción, en los cambios, en esos procesos, ¿no?, de cambios de gobierno. Señores, donde se viola absolutamente todo. Y eso, para mí, fue la peor desgracia de esa propuesta del Aeropuerto Internacional de Bávaro, que quedó evidenciado cómo se quieren pasar cosas por debajo de la mesa cuando se supone que todo el mundo está pensando en otra cosa, y cuando se supone que debe quedar bastante claro los procedimientos que se llevan a cabo, sobre todo con proyectos como los que implicaba la posible construcción del Aeropuerto Internacional de Bávaro, que como en el caso de la tabacalera y otros también que se pasan sobre la mesa, por debajo de la mesa, en este caso, bueno, pues no fue así. Yo creo que lo que más pesó fue precisamente esto.